El estudio bíblico de este día es una pregunta. ¿Somos hijos de Dios? ¿Por qué los cristianos nos llamamos hijos de Dios? La respuesta más sencilla quizás podría ser, porque la Biblia nos llama a todos los creyentes hijos de Dios. En el estudio anterior vimos el significado de la palabra unigénito, refiriéndose a Jesús en relación con su Padre, y cómo Jesús nos trajo esta revelación completa acerca de Dios, llevando a sus discípulos a una relación más cercana a Dios mismo, refiriéndose a Él como Padre. Ahora, si Jesús es el unigénito Hijo de Dios, ¿por qué entonces nosotros nos llamamos también hijos de Dios? ¿No sería esto una usurpación del término que se le da a Cristo? En otras palabras, al llamarnos hijos de Dios, ¿estaríamos tomando para sí algo que no nos corresponde? Voy a tratar de dar una respuesta a estas preguntas en el estudio de este día. Como cristianos nos referimos a Dios como el Padre. Jesús lo enseñó de esa manera, en el Padre Nuestro. ¿Fue siempre esto así? No siempre fue así. Quiero llevarlos a que comprendamos esto a través de la Biblia y también usando algunos ejemplos de lo que las religiones más grandes del mundo piensan acerca de Dios. En la religión conocida como el judaísmo, no se mira a Dios como un padre. Los judíos, los israelitas, no miran a Dios como padre. Los judíos en el tiempo de Jesús y aún ahora suelen referirse a Dios como no como un padre en forma personal, sino más bien se identifican como hijos de Abraham. Vale la pena mencionar que la nación de Israel no toma el nombre de este patriarca, es decir, Abraham, sino que de uno de sus nietos, quien fue Jacob, y que leemos en la historia de Génesis capítulo 32 cuando Dios ordena el cambio del nombre de Jacob a Israel. Ahora, hay una gran diferencia entre el judaísmo y en el cristianismo. En el cristianismo Dios es un Padre personal de cada creyente por medio de Jesucristo. Hay una adopción espiritual. Hemos sido adoptados como hijos. Vamos a ver eso más adelante. La relación con Dios es más personal, directa e íntima. En el judaísmo, claro, a Dios se le ve como un padre de Israel, como colectivo, como nación. No es un padre individual, personal. La paternidad de Dios se entiende más bien en términos de autoridad, guía y alianza, pero no de una manera íntima, espiritual, como lo enseña el Nuevo Testamento. La enseñanza de Jesús de llamar a Dios Padre fue algo totalmente nueva y de hecho fue rechazada por los religiosos de su tiempo, es decir, los judíos, que preferían identificarse como hijos de Abraham que como hijos de Dios. Esto fue así en el judaísmo, en el tiempo de Jesús hasta el día de hoy. La segunda religión quizás también que podemos ver es el Islam o los musulmanes. Es la segunda religión más grande que tenemos en el mundo, el Islam o musulmanes. 2.000 millones de adeptos. Entonces, ¿cómo los musulmanes ven a Dios? ¿Qué es lo que ellos piensan de Dios? En el Islam, Dios no es llamado Padre. De hecho, el Corán, el libro que ellos tienen como Biblia, podemos decir, rechaza explícitamente la idea de que Dios tenga hijos o que se mire que Dios tenga relaciones fraternales con sus criaturas. Entonces,
¿Cómo es la relación de los musulmanes y su Dios Alá? Bueno, la relación entre Dios y el ser humano es la de un creador y la creación. Un Dios soberano, justiciero y un siervo obediente, que es el humano. No hay una cercanía, no hay una relación personal con su Dios. La única relación que ellos tienen es que Alá puede escuchar, es decir, Alá, su Dios, puede escuchar sus oraciones, pero nunca en un lenguaje familiar o paternal. Entonces, en el Islam, los musulmanes no ven a Dios como su Padre. La otra religión también, el cristianismo, vamos a decir, para ser específicos, cristianismo católico romano, y algunos quizás podemos incluir ahí también los católicos ortodoxos. ¿Cómo miran a Dios? ¿Se le ve a Dios como un padre? Esta respuesta quizás puede ser complicada. Puede decir que sí, ven a Dios como padre, pero también no. ¿Por qué digo esto? Ya que en el catolicismo tenemos muchos intermediarios entre Dios y los hombres. Esto va desde los sacerdotes hasta los santos. No hay una relación directa, como el Nuevo Testamento describe, de esa relación entre Dios Padre y sus hijos. Ya que si hay intermediarios, entonces no hay una relación directa entre Dios y el Padre. Quizás un tema que podemos traer a este estudio, y es algo que conocimos, es el tema o la persona de Martín Lutero. Y vamos a ver cómo es que él percibía o creía de Dios y cómo lo veía él. Se cuenta que antes de la Reforma, durante sus años como monje agustino, en el convento, estamos hablando 1505, 1517 quizás, Martín Lutero, cuando estaba en este convento, percibía a Dios como alguien que era muy lejano y lo veía con un profundo temor, con una angustia, y veía a Dios de una manera y tenía una imagen de Dios como un personaje castigador, severo, inflexible. Su experiencia espiritual estaba marcada por una intensa lucha interior de la culpa, el pecado y el juicio divino. Quisiera que veamos cómo Lutero veía a Dios en esa etapa de su vida, cuando era un monje en el monasterio de los agustinos ermitaños de Erfurt, en Alemania. Él pensaba de Dios como un juez justo, temible. Lo veía así, santo, exigente, que demandaba perfecta obediencia a su ley. En su mente, es decir, en la mente de Lutero, cualquier falla, cualquier falta, por mínima que fuera, merecía la ira divina. Él escribió y dijo, hablando de esta vida antes y cómo veía a Dios, dice, no amaba a Dios, más aún, odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores. Esta imagen de Dios lo llenaba de miedo, ya que no se sentía lo suficientemente justo o santo, puro o digno de estar delante de Dios. Martín Lutero experimentaba una lucha con la culpa y la conciencia. Sabemos muy bien que él era extremadamente sensible al pecado y tenía una conciencia muy cargada. Pasaba horas confesando sus pecados al confesor, a veces hasta 6 horas al día, tratando de no olvidar ninguno de sus pecados. Pero salía de la confesión con más culpa aún, porque pensaba que quizás algún pecado pasado se le había olvidado y no lo había confesado. Lutero escribió reflexionando sobre su experiencia monástica y decía, cuanto más trataba de acercarme a Dios a través de la justicia, más me alejaba de Él. Ahora, ¿por qué
Sentía Lutero todos estos pesares, temores, culpabilidad, porque tenía una imagen equivocada de Dios. La enseñanza religiosa de su tiempo y aún de hoy en día estaba influenciada por la combinación de la filosofía, la razón y la fe, tratando de tener un equilibrio, un balance entre todas ellas. Las prácticas de la Iglesia enseñan que el creyente debe cooperar con la gracia para ser justificado, que Dios premia los méritos, los esfuerzos, los sacrificios personales y que castiga severamente cuando alguien falla. La Iglesia enseñaba que el perdón se obtenía a través de los sacramentos, las penitencias, las buenas obras. Lutero trataba de cumplir con todo esto, pero cada esfuerzo solo lo hundía más en la desesperación, la depresión y la culpabilidad. ¿Cómo fue que Lutero tuvo un cambio total de pensamiento? Bueno, no habían predicadores, pastores, gente de otra iglesia que lo influenciara, sino fue a través de la palabra de Dios. El descubrimiento de la gracia de Dios. El punto de quiebre de él fue cuando vino a estudiar la carta a los romanos y leyó ese texto tan conocido, Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Lutero comprendió que la justicia de Dios no era solo condenatoria, sino que también era el don que Dios ofrece gratuitamente en Cristo por medio de la fe. Lutero después escribió en su descubrimiento de estas buenas noticias del Evangelio, dice: entonces me sentí renacer totalmente y haber entrado por las puertas abiertas del paraíso. A partir de ahí la imagen de Dios cambió radicalmente para él. De un juez implacable a un Padre misericordioso, de un Dios que exige obras a un Dios que da la gracia, del temor a la libertad y confianza de tener un padre y él ser un hijo. Esto fue lo que inició y lo que trastornó totalmente el mundo de ese tiempo. Concluimos con estos 3 ejemplos de religión: de Israel, el judaísmo, el islam y el catolicismo romano u ortodoxo, en el cual Lutero vivió en un tiempo, y cómo todas estas religiones miran a Dios. Y he querido traer estos 3 ejemplos de estas 3 religiones y de lo que creen acerca de Dios, ¿no? Los judíos miran a Dios como un Dios Padre en un sentido nacional, pero no personal. En el Islam, Dios es un ser distante que exige la obediencia total a sus criaturas como súbditos. En el catolicismo se le ve a Dios como un Padre, sí, pero como un Dios justo, santo, que exige sacrificios personales. ¿Qué es lo que los reformadores del siglo XV veían y creían acerca de Dios? ¿Qué tipo de relación fue la que enseñaron en sus escritos? Y estoy tratando de responder a esta pregunta. ¿Somos hijos de Dios, no? ¿Somos hijos de Dios? En uno de los escritos más antiguos que tenemos de la Reforma, el Catecismo de Heidelberg, en la sección del estudio y confesión acerca de Jesucristo, en esta encontramos la pregunta 33, que dice: ¿por qué se llama a Jesús el Hijo unigénito de Dios, si nosotros también somos hijos de Dios? En esta pregunta 33 tenemos en una sola pregunta dividida en 2, ¿no? ¿Por qué se le llama a Jesús el Hijo unigénito de Dios, si nosotros también somos hijos de Dios? Dice. Y la respuesta es: porque solo Cristo es el Hijo eterno de Dios por naturaleza. Y la segunda parte de esta respuesta dice: pero nosotros somos hijos de Dios por adopción, por gracia, a través de Cristo. Y da una cantidad de textos acá, y quiero compartir estos textos con ustedes en los minutos que me quedan. Un texto bien conocido que ya leímos en este estudio del Evangelio de Juan es Juan 1:12. Y dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este texto se convierte como en un documento legal.
que se declara de una manera sencilla la validez con autoridad que tiene esta adopción espiritual. Cuando dice le dio potestad, le dio la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. El otro texto que tenemos es Romanos 8, 16, 15, hablando Pablo y dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En este texto encontramos la seguridad del testimonio interno de parte de Dios a nuestro espíritu, a nuestra alma, que somos hijos de Dios. Nadie puede convencerte de que eres un hijo de Dios. Si hay miedo, hay temor, hay dudas en tu corazón, posiblemente eso es muy natural por el pecado que hay en nosotros. Pero debe haber una convicción, una seguridad interna en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esto nadie te lo puede dar, sino solamente Dios a través de su espíritu. Porque dice ahí que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La seguridad del creyente no está en la iglesia, en la religión, sino en el testimonio mismo de parte de Dios a nuestra alma de que somos hijos de Dios. Gálatas 4, versículos 4 al 7 dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Nuevamente se usa ahí esa palabra, adopción. Y dice, recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos de Dios, nuevamente, Dios envió a sus corazones al espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Aquí encontramos otra vez esa expresión que Pablo usa, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Esta escritura que encontramos acá en Gálatas 4, versículos 4 al 7, encierran el drama espiritual de cada hombre antes de conocer a Dios, sujeto a la ley, que solamente declaraba y nos hacía ver pecadores culpables. De pecadores, de una culpabilidad a una libertad que nos trae la salvación. ¿La salvación de qué? De la condenación eterna. ¿Y por qué estábamos condenados? Por haber pecado y no haber podido cumplir con todo lo que la ley exige que hiciéramos. Ahora no vivimos sujetos a una ley que no podemos cumplir, sino vivimos en esa nueva relación de obediencia a Dios como hijos suyos y por el cual ahora y por medio del Espíritu clamamos y oramos, Abba Padre, es decir, Padre querido o amado Padre. Esta frase, Abba Padre, encierra una relación personal, íntima con Dios, que nos abre la puerta en la oración para llegar a Él con toda confianza. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6 es el texto que este catecismo da y dice, en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este texto declara sencillamente que si la salvación dependiera de nosotros, no tendríamos ninguna esperanza. Estaríamos
como la Escritura misma dice, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mi seguridad depende de Dios y su amor que nos escogió por su gracia antes de la fundación del mundo y no por algo bueno que yo haya hecho en este mundo cuando estoy en vida. La adopción como hijos es algo que depende de Dios, no depende de mí. Y gloria a Dios que Él nos ha adoptado como sus hijos. Y podemos entonces clamar y orar a Dios y decir, Abba Padre. Entonces llegamos a ser hijos de Dios, no de la misma naturaleza como Cristo, sino a través de la adopción. Y la adopción es un acto de gracia de parte de Dios. No está basada en los méritos humanos, es decir, en lo que yo haga, en actos de sacrificio o buenas obras, sino en el amor mismo y misericordia y gracia de Dios. Hay varios ejemplos de la adopción en la Biblia. Y digo esto porque la adopción en el ámbito hispano se mira muy mal, pero en realidad la Biblia nos habla de la adopción mucho antes que el Nuevo Testamento lo declarara. Por ejemplo, tenemos la adopción de Moisés. La hija del faraón adopta al bebé Moisés, rescatándolo del río Nilo. La adopción de Esther. Esther fue adoptada por su tío Mardoqueo después de la muerte de sus padres. La adopción de Jesús. José, esposo de María, adopta, es decir, acepta el mensaje del ángel y hace como se le pide. La adopción y la relación con Dios es una parte espiritual en la Biblia que implica una relación íntima con Dios, donde los creyentes somos considerados hijos de Dios, herederos de las promesas de Dios. La Biblia enseña que Dios nos ama como un Padre amoroso y nos cuida como hijos. Ahora, ¿cómo cambia esto? Todo este conocimiento, toda esta enseñanza que he traído a ustedes. ¿Cómo nos cambia? ¿Cómo cambia esto el hecho de que sabemos ahora que hemos sido adoptados por Dios y que podemos ser llamados hijos de Dios? ¿Cómo debemos de vivir nosotros mismos como hijos adoptivos del Padre que nos llama hijos por ese amor tan grande? Ahora estoy viviendo, es otra pregunta que debemos de hacer, ¿estoy viviendo como alguien que pertenece a la familia de Dios? ¿Hay áreas en mi vida donde necesito recordar mi identidad como hijo adoptado de parte de Dios? Dios está hablando a mi vida entonces. Y veo a Dios ahora como un Padre que me ama, que me cuida, que me protege y que está presente siempre en mi vida. Debemos de agradecer a Dios por esta adopción, por medio de la cual nosotros llegamos a ser llamados hijos de Dios. Oremos, Padre, gracias por tu inmensa misericordia, Dios, que nos adoptaste aún antes de la fundación del mundo, aún antes de que hiciéramos algo bueno y que nos encontraste en ese tiempo de oscuridad, de tinieblas, de dudas, un tiempo en el cual no teníamos esperanza, pero ahora nos ha llenado de tu Espíritu Santo para que podamos clamar y decirte a ti, Abba Padre. Te amamos, Dios, te amamos, Señor, te amamos, Padre nuestro. Y en Cristo Jesús oramos y te agradecemos por esta convicción, por esta fe que has puesto en nuestros corazones para llamarte Abba Padre.
Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo.